Los temas que se tratarán en este programa están documentados a partir del texto sagrado del cristianismo. Este no pretende mostrar una opinión, sino mostrar lo que la Biblia dice. Algunas de estas escrituras son tan impactantes que cambiarán tu vida para siempre. Real o no, tú decides. Así comienza Secretos Bíblicos. Muy bienvenidos sean amigos a Secretos Bíblicos, este canal de YouTube y en Spotify también, como lo habíamos dicho en el capítulo anterior, donde respondemos preguntas bíblicas todas las semanas. Todas las semanas tenemos video nuevo aquí, todos los domingos, incluso todos los domingos o casi todos los domingos tenemos directo a las 8 de la noche, hora Chile. Vamos a estar anunciando todo lo anunciamos de hecho por Instagram, así que si nos quieres seguir, ve a Instagram a Secretos Bíblicos-podcast y ahí nos puedes encontrar, o en el libro de los secretos. No me encuentro solo, me encuentro con mi amada y distinguida esposa, la Javi. ¿Cómo te encuentras, Javi? Hola Dani, hola a ti también que nos estás viendo acá en YouTube, también si nos estás escuchando en Spotify. Bienvenido a este nuevo capítulo donde vamos a aprender algo nuevo acerca de la Biblia. Así es, hoy vamos a seguir tocando temas apocalípticos. De hecho, hoy día se viene uno de los temas más estudiados y con más interpretaciones que tiene la parte de Apocalipsis, la primera parte, que es las 7 iglesias. Así Pero antes de comenzar, si estás acá en YouTube viéndonos, si estás viendo nuestras caritas bellas, recuerda suscribirte a nuestro canal, es gratis y nos vas a ayudar además a nosotros. Darle un me gusta, dejar tu comentario, duda, reclamo, sugerencias, felicitaciones y también compartir este contenido con tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo, etcétera, con quien tú creas que este capítulo o este contenido le va a servir para su vida o le va a ser de bendición. Así es. Y de hecho, ahora vamos a empezar ya con el tema del día de hoy para no perder más tiempo. Las 7 iglesias. ¿Habías escuchado las 7 iglesias, Javi, en algún momento de la vida? Sí lo he escuchado. La verdad es que se habla mucho de las 7 iglesias, de las 7 trompetas, de 7 plagas también, si no me equivoco. Los 7 sellos, perdón, ahí está. Que son capítulos o temas bastante populares en Apocalipsis, o al menos en la época en la que yo lo escuché, porque eran bastante complejos de entender. Sí, de hecho Apocalipsis siempre se ha tomado como un libro que es muy difícil de entender, pero la verdad que no es un libro tan difícil de entender, sino que es un libro que lo han desordenado mucho. Pero si uno lo lee ordenadito no es muy complicado de entender, excepto su simbolismo. Hay que entender las referencias de Apocalipsis sí para que entender el libro. Yo creo que más que un libro complejo es un libro que requiere ponerle atención, o es un libro en el que tú tienes que concentrarte realmente a estudiarlo. Por ejemplo, es como las ecuaciones. Tú no puedes llegar y sentarte y hacer ecuaciones si estás viendo tele, por ejemplo. O si estás viendo una serie. Tienes que ponerte a hacer las ecuaciones con toda tu concentración para no equivocarte en un signo, no equivocarte, por ejemplo, en pasar la X a otro lado, etcétera. Tienes que, ¿cierto?, tener toda tu atención para poder comprenderlo realmente. Claro, existen muchas posturas en torno a esto y como bien dices hay que ponerle atención. Es un libro donde tú tienes que leerlo así con detención. ¿Por qué? Porque lo dije anteriormente, da muchas referencias a otros libros. Es como un libro que, por ejemplo, yo te digo un barco y muchos animales, ¿en qué historia piensas? ¿En el Arca de Noé? Si te digo unas murallas que se derriban y una trompeta. Las murallas de Jericó. Muy bien, así funciona Apocalipsis. Pero a veces da como historias que uno no sabe dónde están. Entonces uno tiene que son un poquito más difíciles. Sí, exactamente. Pero el tema de las trompetas, simplemente para que se entienda, las 7 trompetas, las 7 iglesias y las 7 sellos son todos la misma historia desde distintos puntos de vista. Es la misma historia, sino que está visto desde distintos puntos de vista del santuario, de muebles del santuario. Porque esto está basado, todo Apocalipsis está basado en el santuario, en la estructura del santuario. Del capítulo 1 al capítulo 11 son el lugar santo, y del capítulo 12 al 21 es el arca del pacto del lugar santísimo. Eso es todo. Entonces, primero entendamos qué son las 7 iglesias, de dónde se componen. Como ya les dije, son una historia. Y es la historia del cristianismo a través de la historia. Valga la redundancia.
Primero partimos con la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Desde el año 31, yo le estoy poniendo las fechas por si acaso, ¿eh? Pero usted, dependiendo del teólogo que escuchen y que investigue, le ponen fechas distintas, pero casi todos coincidimos en las mismas. La primera iglesia es la de Éfeso y se encuentra en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a terminar las iglesias en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 2 del 1 al 7, ¿qué dice? Dice, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, esta primera iglesia yo la sitúo, obviamente estar en iglesias reales también, pero son periodos de tiempo proféticos. Yo lo sitúo desde el año 31 hasta el año 70, que es cuando Tito invade. Después de Cristo. Así es, después de Cristo. Bueno, la iglesia primitiva que se pone aquí es la que surge como un león rugiente. Yo le voy a dar aquí animales, por si acaso en alguna, las primeras 4 por lo menos. ¿Por qué? No, de hecho las primeras 5. ¿Por qué? Porque esto también yo lo relaciono con los sellos, pero los sellos de Apocalipsis es otro tema que después vamos a tocar. Bueno, surge como un león rugiente, firme con sus convicciones y decidida a enfrentar a los falsos maestros. Sin embargo, a pesar de su fervor, la Biblia misma nos muestra que enfrentaron conflictos internos. Como por ejemplo el tema de la circuncisión en Gálatas 5. Uno de los desafíos más difíciles que era enfrentar a cualquier comunidad cristiana es mantener la misma comunidad unida cuando surgen diferencias de opinión sobre la identidad y la misión de la iglesia. Estas discrepancias pueden tener consecuencias fundamentalmente negativas. Las comunidades cristianas contemporáneas, por ejemplo, se enfrentan a desafíos similares a los del Nuevo Testamento. La naturaleza humana propicia diferencias incluso en temas significativos. Los primeros cristianos se encontraron con conflictos derivados del prejuicio étnico y aparentes diferencias serias en la interpretación de relatos y prácticas del Antiguo Testamento. Y ahí sí podemos ver, por ejemplo, que a pesar de que es una iglesia que le dice yo te conozco como tu arduo trabajo, tus obras, tu paciencia, etc., como has sufrido, vemos que ellos partieron con fuerza, pero al final se fueron apagando un poquito, aunque seguían con una fuerza de león. Ellos hasta el final tenían fuerza de león, solamente tenían unos pequeños conflictos internos, pero en el año 70 ese león es muerto. Y nos vamos ya a la segunda iglesia. La segunda iglesia es la de Esmirna. Y eso es del versículo 8 al 11. ¿Qué dice Jai? Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Muy bien, dice aquí, clarito, yo conozco tus obras y tu pobreza, pero tú eres rico, dice. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Aquí está hablando básicamente de lo que ocurrió en la persecución, la primera persecución con los coliseos romanos y todo este tema. Hace poquito salió la película Gladiador 2, que la vi ahí con mi suegra, y ahí nos entretuvimos harto. La vi contigo también antes. Estuvo entretenida, pero en base en los eventos, los gladiadores generalmente tenían cristianos que eran asesinados ahí. Bueno, esto empieza en el año 70, ya cuando empieza la persecución y cuando se derriba ahí el tercer templo.
Y termina, yo le puse hasta el 312, porque en el año 312 después de Cristo, Constantino funda una iglesia, que no es de judíos, sino que es palabra de Satanás según el tema. Y ya no son perseguidos. Ahí termina La persecución. el periodo de la persecución. Entonces, es interesante porque Constantino, a pesar de que él se dice ser cristiano, yo dudo que él haya sido un cristiano, él simplemente se aprovechó de todo este tema del cristianismo y se hizo el papa y todo el tema. Empieza ya un poder y empieza ya una iglesia falsa. Una iglesia que solamente le importa el tema de el dinero, más que nada, es manipulación. Luego nos vamos a la tercera iglesia, la de Pérgamo, que se encuentra en Apocalipsis 2, del 2 al 17. ¿Qué dice Jai? Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Porque tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes perdón ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba en Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo que lo recibe. Otra iglesia, y aquí dice: yo conozco tus obras, donde moras y dónde está el trono de ¿quién? De Satanás, porque retienes mi nombre. Las palabras están usurpando el nombre de Dios. Satanás lo está usurpando desde un trono. Aquí se presenta claramente una fusión de doctrinas contaminadas con el cristianismo. Otra cosa que se me olvidó mencionar, esta es la historia del cristianismo verdadero, del pueblo de Dios real, solamente que a través de la historia. Solamente que aquí aparece, por ejemplo, que está escondido en algún lugar. No sabemos dónde está, pero lo único que se veía cristianismo eran los que estaban en el trono de Satanás. Esta época oscura del cristianismo bajo el dominio de Roma, donde se produjo el mayor sincretismo religioso, con el objetivo de unificar todo bajo una religión universal. De hecho, por eso se llaman católicos apostólicos romanos, porque es como catolicismo significa como universalismo, es como una iglesia universal. Se incorporaron todo tipo de creencias y adoptándolas para hacerlas pasar por cristianas, por ejemplo lo que hicieron en México, o que adoptaron muchas de las prácticas aztecas y mayas y las hicieron propias, aunque en realidad no tenían relación con el verdadero cristianismo. Es un fenómeno que se evidencia, por ejemplo, en las acciones de Clodoveo, quien introdujo las misas en latín, prohibió la lectura de la Biblia, promovió la adoración de los santos y la Virgen María, instituyó el bautismo de los recién nacidos y la adoración en domingo y las indulgencias, por ejemplo. Esas son cosas que pasan en ese periodo. Luego ya sería la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira, que está en Apocalipsis 2 del 18 al 29. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a otros ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga,
Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Esta iglesia representa este periodo de tiempo donde parte con los de Jezabel, comparte con Jezabel, que representa el periodo de la Santa Inquisición, donde hubo una persecución en el cristianismo. Y es interesante porque perseguían cristianos cuando ellos eran cristianos, pero no seguían sus doctrinas, y introducen doctrinas falsas, permitiendo que surgieran figuras similares a las de Jezabel, que se llaman las hijas de Jezabel, y nace el protestantismo. El protestantismo obviamente nace con Martín Lutero. Obviamente, como había tanta iglesia protestante, también se empezaron a mezclar con las doctrinas falsas. Y así, por ejemplo, la mayoría de las hijas de Jezabel, que son otras iglesias, continuaron adorando en domingo y mantienen otras creencias impuestas por Roma. Y este periodo le doy desde el 508 hasta 1843 aproximadamente. Pero aquí empiezan ya las iglesias más interesantes, porque lo otro es historia antigua. Aquí empiezan ya las historias Más atingentes. Por ejemplo, la iglesia de Sardis, que es la que pienso que estamos en el periodo actual, desde 1844 hasta el tiempo de angustia previo. Dice en Apocalipsis 3 del 1 al 6. ¿Qué dice Gaby? Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque yo he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. En 1800 aproximadamente el libro de Daniel y el libro Apocalipsis fueron entendidos. De hecho, el libro de Daniel nunca se entendió hasta antes de 1800. Comenzó a ser entendido y surgieron grandes movimientos cristianos. Sin embargo, en la actualidad muchos de estos movimientos parecen estar dormidos. Y esto, aunque aquí ya aparece como un remanente activo, aparece como dormido. De hecho, dice: ten cuidado porque puedo llegar a ti como ladrón en la noche. Lo interesante es que aquí nos remonta a una historia, que es la historia de las vírgenes. ¿Te acuerdas de la parábola de las vírgenes? Claro. ¿Qué decían las parábolas? En resumen, eran unas vírgenes que estaban esperando al novio, que esa época me parece bastante curioso, como entre paréntesis, porque ahora es todo al revés. O sea, el novio tiene que esperar a la novia. En esa época la novia esperaba al novio. Uh-huh. Y la historia divide a estas 10 vírgenes en 5 y 5, 5 prudentes y 5 imprudentes. ¿Y por qué? Simplemente porque las 5 prudentes tenían aceite de reserva en sus lámparas para esperar al novio, pero las otras no. Entonces el novio se demoró, y cuando llegó ya era muy tarde y se habían quedado prácticamente sin aceite porque se había demorado mucho. Pero las vírgenes prudentes tenían su reserva y pudieron entrar, ¿cierto?, a las bodas con el novio. Pero las imprudentes no, que se habían quedado sin aceite. Uh-huh. Y de hecho se quedan dormidas los dos grupos. Claro. Entonces las que al final llegan y entran a la boda, le dicen, las dejan entrarlas con aceite, pero las que no tenían como iluminarse, entonces no las dejan entrar. Dice: yo no te conozco. Bueno, otro aspecto interesante de la iglesia de Sardis es que Cristo les advierte que vendrá como un ladrón, y como lo menciona por ejemplo en Apocalipsis 3:8 y en 2 de Pedro 3:10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán un gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras de ella serán quemadas. Es evidente que la quinta iglesia representa a los cristianos que están dormidos, pero aún hay fieles que buscan y comprenden la profecía. Aunque existen muchas iglesias falsas que aborrecen a los cristianos, estos eventualmente encontrarán la verdad. Luego vendrá la persecución y la abominación
desoladora. La iglesia de Filadelfia, que pasa más a futuro. Esta iglesia, la de Sardes, es la que estamos viendo actualmente, pero todavía no termina el tiempo porque, por lo que entendemos y lo que hablamos anteriormente en el capítulo de Mateo 24, todavía no ocurre el tiempo de angustia previa, no ocurre el gran evento, estamos en un paréntesis profético. Entonces nos vamos a la sexta iglesia y penúltima, que es la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, del 7 al 10. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que mueran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, este periodo de tiempo representa, al igual que los dos testigos que eran Elías y Moisés, en una parte de Apocalipsis aparece también, es decir, los cristianos que son perseguidos antes de la abominación del asesinamiento o la imposición de la ley antisado. Estos son los mártires y los últimos sellados que no reniegan el nombre de Dios. Sin embargo, antes de la persecución hay un gran evento que se entrega todo el poder al ecumenismo papal, por lo que se dice que mienten, pero Dios se encarga de hacer justicia. También nos asegura que seremos guardados durante la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Como pueden ver, esto sucede en un futuro porque no ha sucedido una persecución mundial. Y se afirma que he aquí vengo pronto. Y se concluye con una promesa para aquellos que experimentan el tiempo de angustia de Jacob después de la abominación del asolamiento, que es el último llamado antes del cierre de la puerta de gracia. La última iglesia es la Odisea. Y la Javi ya va a terminar de leerla con Apocalipsis 3 del 14 al 22, que este periodo es del fin de la gracia hasta la venida de Cristo. Bien. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo voy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre mi puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta última iglesia es el periodo crucial donde la gracia se está por acabar. Muchos cristianos aún no han tomado una decisión si estar en el bando de la justicia o estar en contra de Dios. Las puertas de la gracia al final del capítulo, bueno, a mediados del capítulo lo estamos leyendo, de los versículos, se cierra y se hace un llamado a las últimas personas del pueblo. Por eso nos reprende, porque nos ama y no quiere que nadie quede fuera. Sin embargo, aunque aquellos se enorgullecen de ser cristianos entre comillas y persiguen a los que guardan los mandamientos y se mantienen obstinados, Dios los rechazará. Finalmente se les promete que aquel que supere este tiempo se sentará junto al trono de Dios. Así concluye el mensaje de la última iglesia, que sería la venida de
Cristo. No sé, Javi, ¿se entendió más o menos los periodos a pesar de que los leímos más o menos rapidito? Sí. Mira, yo creo que fue un capítulo un poco más corto, pero bien conciso. La información estuvo súper clara. Con los periodos de tiempo, lo que significa cada uno, en cuál nos encontramos nosotros, cuáles faltan que todavía pasen, los que ya pasaron. Fue bien conciso, cortito, pero fue claro que es lo importante. Sí, de hecho voy a poner una imagen al final, y quizá la ponga ahí, bueno, no sé si la puedo poner para descargar, pero la voy a poner en las historias destacadas mejor, para que se pueda ver en los capítulos lo que necesitamos. O quizás la ponga como un post, no sé, pero ahí la vamos a subir, que es una historia donde resume las 7 iglesias de Apocalipsis, y es una imagen que aparece en mi libro, y ahí aparecen todos los periodos con imagen y toda la cosita, para que sea mucho más entendible. Bueno, queridos oyentes, todavía hay tiempo para aceptar a Jesús. Siempre podemos recurrir a Él. Pero llegará un momento donde seguir a Cristo no será tan sencillo. Las profecías se han cumplido a lo largo de la historia y hoy continúan cumpliéndose. ¿Qué estás esperando para aceptar a Cristo? Te invito a que si quieres aceptarlo, lo aceptes hoy. Así que así concluimos el capítulo del día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Spotify y iVoox, como Secretos Bíblicos, aunque en realidad en Spotify estamos como el libro de los secretos, y vamos subiendo todos los capítulos que están en video, también están en audio en Spotify. También nos pueden seguir en Instagram como secretos bíblicos-podcast. Y también, si te encuentras acá en YouTube mirando nuestras bellas caritas, recuerda que te puedes suscribir aquí abajito en el botón, ¿cierto? Que es muy fácil y nos ayudaría mucho a nosotros. También puedes darle un me gusta, ¿cierto? Un dedito para arriba, comentar si tienes alguna duda, si te quedó algo que no comprendiste muy bien, o si tienes alguna otra duda sobre algún otro tema también que te gustaría que tratáramos más a futuro, y compartir, ¿cierto? Este mensaje, este contenido, este capítulo con algún amigo, familiar, compañero de trabajo, etcétera, con quien tú creas que este capítulo o cualquiera de nuestros contenidos le va a beneficiar o va a ser de bendición para su vida. Así es, muchas gracias por escucharnos un capítulo más aquí en Secretos Bíblicos, y nos vemos en el próximo capítulo. Les deseamos a todos buenas noches.